Entonces, nosotros en la clase pasada hablamos sobre la estructura de la célula, ¿sí? En donde dijimos que la célula está compuesta por una membrana que se llama membrana celular. Luego, que dentro de esta membrana celular se encuentra un espacio que se llama espacio intracelular o citoplasma, en donde en este citoplasma se encuentran las organelas que eran o que son las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, los peroxisomas, lisosomas. Eso se encuentra todo dentro del citoplasma o espacio intracelular. Y luego también dijimos que dentro de la célula hay una estructura que se llama núcleo, en donde el núcleo se encuentra, o en el núcleo se encuentra el ADN y el ARN, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos la estructura o la membrana celular, o membrana plasmática también se le llama, que cumple ciertas funciones. Una de esas funciones de esta membrana plasmática es una barrera semipermeable. ¿Por qué se le dice barrera semipermeable? Porque esta membrana plasmática deja pasar estructuras, moléculas, ¿sí? Dentro de la célula, porque la célula necesita nutrientes para poder metabolizarse. Entonces, la barrera tiene que ser semipermeable. Semipermeable quiere decir que algunas estructuras o algunas moléculas solamente pueden ingresar dentro de la célula, no todas las moléculas, ¿sí? Es un filtro altamente selectivo, evidentemente es un filtro altamente selectivo porque es una barrera que tiene la célula para que no ingresen estructuras extrañas y proporciona un soporte y una protección. Dijimos también nosotros que esta membrana plasmática está formada por fosfolípidos, que son lípidos, que estos fosfolípidos tienen tienen una cabeza que se llama cabeza hidrofóbica, ¿sí? Porque le tiene fobia al agua, y dos colas que se llaman hidrofílicas, porque las colas sí le gusta el agua. Entonces, forma como una bicapa lipídica, es como si fuera que tienen varias capas. Entonces, esto que vemos aquí, estos son los fosfolípidos. Luego tenemos aquí, encontramos las proteínas. Estas proteínas también son muy importantes porque también dejan pasar estructuras muy selectivas que vamos a ver más adelante. Luego también hay moléculas de colesterol, ¿sí? Este colesterol que vemos aquí, ¿sí? Que se encuentra en la membrana plasmática, el colesterol se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Voy a anotar acá para que vayan a anotar. El colesterol, su nombre es así se llama el colesterol, ciclopentano perhidrofenantreno. Ese es el nombre del colesterol. Anoten en sus cuadernos, por favor. Ciclopentano perhidrofenantreno. Profe, con ese nombre sí o sí tenemos que hacer trampa demasiado largo ya. Dios mío, para pronunciar. Eso es para... ¿Sabes qué van a hacer con esto? Para jugar ahorcados.
Largo es, sí. Muy largo, ¿no? ¿Ya pudieron anotar todo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el resto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces vamos a jugar. Ok. Ahí. Entonces, acá vemos la misma imagen, pero un poco más grande, donde acá encontramos los fosfolípidos, ¿sí? Acá encontramos las cabezas de los fosfolípidos y las colitas, ¿sí? Y forman una bicapa lípica. Esto que está hacia arriba es una capa y esto que está hacia abajo es otra capa. Entonces le llama bicapa lipídica. Lo que encontramos acá en amarillo es el colesterol. Esto que vemos aquí son las proteínas y los que vemos aquí son los hidratos de carbono, ¿sí? En donde los hidratos de carbono, la mayoría, o sea, todos los hidratos de carbono miran hacia el espacio extracelular. Este se llama medio extracelular. Esto es lo que mira hacia afuera. Y esto que vemos aquí, este es el espacio intracelular en donde se encuentra el citoplasma. Y los hidratos de carbono sirven como unos receptores. Y estos hidratos de carbono, cuando se unen a los fosfolípidos, se llaman gluco o glicolípidos. Y cuando se unen a las proteínas, se llaman gluco o glicoproteína. Entonces, estos hidratos de carbono se unen a los fosfolípidos y a las proteínas. Y esto que vemos aquí, como una rama, esto se llama, este es el citoesqueleto, ¿sí? que le da esa forma a la membrana celular, ¿sí? Le da esa base de sustentación a la membrana celular, se llama citoesqueleto. Y estos citoesqueletos están formados por proteínas específicas que se llaman microtúbulos. Entonces, esto es el citoesqueleto lo que le da esa forma. Dependiendo de la disposición del citoesqueleto, la membrana puede ser redonda, o puede ser cuadrada, o puede ser rectangular, dependiendo de la forma y de la disposición del citoesqueleto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay pregunta. No, profe. Ok. Vamos ya ahora. Entonces, hay varios tipos de proteínas, que fue lo que le había explicado a ustedes. Hay una proteína que se llama proteína receptora, que reciben las moléculas específicas del fluido extracelular activando cambios celulares. O sea, estas proteínas receptoras que se encuentran aquí en la membrana celular, ¿sí? Se encargan de recibir la información del espacio extracelular para que esa molécula pueda ingresar dentro de la célula. Hay proteínas que se llaman proteínas de reconocimiento, que sirven como etiquetas de identificación y sitios de unión a la superficie celular. O sea, estas proteínas de reconocimiento deciden en cuál de todas estas proteínas va a ingresar la molécula, ¿sí? Hay moléculas que van a ingresar en esta proteína, hay moléculas que van a ingresar en esta proteína, en esta y así sucesivamente. Hay transportadores pasivos provistas de un canal que reconoce o que recorre su interior. La mayoría o todas las proteínas, más adelante le voy a explicar, se encargan de hacer un transporte que se llama transporte activo. Pero hay ciertas proteínas, o en menor cantidad, que se encargan de hacer un transporte, pero un transporte pasivo. Y luego encontramos las proteínas transportadoras, ¿sí? Estas proteínas transportadoras sí son o forman parte de un transporte activo. Permeabilidad de la bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Mira cómo va a por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana o la bicapa lipídica, o sea, los fosfolípidos, ¿sí? Que vemos, que es lo que vemos aquí, tiene una permeabilidad que es distinta para distintas clases de moléculas.
Por ejemplo, para el nitrógeno, para el oxígeno, para algunos hidrocarburos, la permeabilidad es libre. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas ingresan, entran y salen de la célula sin ningún problema. Moléculas pequeñas, ¿sí?, como el agua, el dióxido de carbono, el glicerol y la urea, también presentan una permeabilidad libre. ¿Qué quiere decir? Que pueden entrar y salir de la célula sin ningún problema. Las moléculas polares grandes, o sea, las moléculas más grandes, como la glucosa, algunos monosacáridos, ¿sí?, como la sacarosa, ¿sí?, la maltosa, la galactosa, la fructosa, y algunos disacáridos no son permeables. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas no van a ingresar así nomás a través de la membrana celular, sino van a tener que ingresar a través de las proteínas. Y algunos iones y moléculas con cargas, por ejemplo, aminoácidos, hidrógeno, bicarbonato, calcio, cloro, magnesio, tampoco son permeables. Entonces van a necesitar ingresar a través de las proteínas. Entonces, la bicapa lipídica o la membrana celular es una membrana semipermeable. Semipermeable quiere decir que deja ingresar solamente ciertas moléculas dentro de la célula. Entonces, las moléculas proteicas de la membrana, la mayor parte de las moléculas proteicas de la membrana pueden actuar como proteínas transportadoras que se unen a moléculas específicas y luego sufren un cambio de su configuración que traslada las moléculas a través de la membrana. O sea, estas proteínas transportadoras son proteínas que necesitan necesariamente una energía que se llama ATP, que es el adenosintrifosfato. O sea, para las proteínas transportadoras, sí o sí la molécula necesita dinero para poder ingresar dentro de la célula. Las proteínas de canales forman una vía hídrica que permite a la molécula atravesar la membrana. O sea, estas proteínas de canales en su mayoría no necesitan de ese ATP para poder ingresar dentro de la célula. O sea, no necesitan dinero para poder ingresar. Nosotros tenemos dos tipos de transporte. Un transporte que se llama transporte pasivo y un transporte que se llama transporte activo. El transporte pasivo no necesita ATP, no necesita esa energía para poder ingresar dentro de la célula. El transporte pasivo no necesita de dinero para que pueda ingresar la molécula. En cambio, en el transporte activo, si la molécula que quiere ingresar dentro de la célula necesita de ATP o necesita de dinero para poder ingresar. Entonces ahí tenemos dos diferencias muy importantes. El transporte pasivo no necesita ATP y el transporte activo sí necesita ATP. Entre el transporte pasivo, nosotros tenemos aquí una difusión que se llama difusión simple y difusión facilitada. Son los dos tipos de transporte pasivo que se encuentra en la célula. La difusión es el movimiento continuo de las moléculas entre sí en los líquidos o gases. Existen dos clases de difusión. Una es la difusión simple y otra es la difusión facilitada. La difusión simple que indica que las moléculas atraviesan la membrana sin unirse a una proteína transportadora. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas que quieren ingresar dentro de la célula, ¿sí?, por difusión simple, pasan o atraviesan a través de los fosfolípidos. Aquí. O sea, una molécula quiere ingresar, entonces los fosfolípidos, en primer lugar, viene la molécula. Acá viene la molécula, viene, mi mouse es la molécula, quiere entrar dentro de la célula, viene. En primer lugar, los hidratos de carbono, esto que vemos aquí, reconocen esa molécula que quiere ingresar. Entonces le pregunta a la molécula qué quiere. Y la molécula le dice, yo quiero entrar dentro de la célula. Entonces, los hidratos de carbono
se fijan en su tamaño, en su polaridad, si tienen carga o no tienen carga esa molécula, y le dice, bueno, vos vas a ingresar dentro de la célula, ya que sos una molécula pequeña y no tenés carga, entonces vas a entrar a través de los fosfolípidos, vas a entrar hacia aquí. Entonces, y no necesitas energía, o sea, no necesitas ATP para poder ingresar. Entonces la molécula viene, e ingresa a través de los fosfolípidos. Eso es la difusión simple. La difusión simple es un tipo de transporte pasivo en donde la molécula entra o ingresa a través de los fosfolípidos. ¿Se entendió bien? Pregunten ahora o callen para siempre. ¿Entendieron bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, eso es la difusión simple. ¿Sí? La difusión simple no necesita energía y las moléculas ingresan a través de los fosfolípidos. Ahora tenemos la difusión facilitada, que forma parte también de un transporte pasivo. ¿Sí? Acá vemos nosotros la difusión simple, ¿sí? Donde las moléculas, estas moléculas que están aquí, que es el espacio extracelular, ingresan dentro del espacio intracelular. Se detienen cuando las concentraciones se igualan, por ejemplo, nitrógeno, dióxido de carbono, glicerol, urea, ácido graso y esteroides. Entonces, cuando la concentración tanto fuera como dentro de la célula es la misma concentración, o sea, acá hay 10 moléculas de nitrógeno, y acá hay 10 moléculas de nitrógeno, entonces ya se iguala eso, entonces ya no es necesario que las moléculas entren y salgan tanto dentro como fuera de la célula. Luego tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada precisa la interacción de una proteína. En la difusión simple no se necesitaba eso, automáticamente ingresaban a través de los fosfolípidos. Entonces, en la difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora que ayude al paso de las moléculas o los iones a través de la membrana mediante su unión química. Entonces, esta difusión facilitada, ¿qué es lo que pasa? La difusión simple, las moléculas ingresan a través de los fosfolípidos. Acá ingresa la difusión simple. En la difusión facilitada, la molécula ingresa entre esta proteína y este fosfolípido que se encuentra pegado a la proteína, ahí ingresa la molécula. En cambio, en la difusión simple ingresa entre dos fosfolípidos. En la difusión facilitada ingresa entre esta proteína y este fosfolípido, ahí ingresa la molécula. Y también en la difusión facilitada no se necesita de la energía que es el ATP en la difusión facilitada. Entonces tenemos la difusión, que es el transporte pasivo. Hay dos tipos de difusión: la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple, en donde la molécula pasa a través de los fosfolípidos, entre un fosfolípido y otro fosfolípido, y no necesita de ATP. Y la difusión facilitada también no necesita ATP, pero la molécula pasa entre un fosfolípido y una proteína. ¿Sí? Ahí tenemos los dos tipos de difusión: facilitada y simple. Entonces la difusión facilitada es a favor del gradiente, no necesita energía, se une a una proteína permeasa y es saturable. Otra cosa muy importante también es que otra diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es la siguiente. En la difusión simple, las moléculas pasan a través de los fosfolípidos y es insaturable. O sea, si hay 100 moléculas que quieren ingresar dentro de la membrana y lo quieren hacer a través de difusión simple, las 100 moléculas ingresan. Pero
en la difusión facilitada, si hay 100 moléculas que quieren ingresar dentro de la célula, no ingresan las 100, ingresan 60, ingresan 50. Por eso dice aquí que es saturable. Saturable quiere decir que hasta una cierta cantidad nomás las moléculas pueden pasar por difusión facilitada. En cambio, en difusión simple pueden ingresar todas las moléculas que quieran ingresar. Esa es otra diferencia muy importante también. Luego tenemos otra forma de transportar el agua tanto dentro como fuera de la célula, que se llama la ósmosis. Consiste en un movimiento neto del agua causado por una diferencia en su concentración. El agua es la sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular. Sin embargo, la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada en forma tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua y por tanto el volumen celular permanece constante. O sea, el tamaño de una célula depende de la concentración de agua. O sea, tanto fuera como dentro de la célula tiene que haber la misma concentración de agua. Si eso se altera, la forma de la célula va a cambiar, ¿sí? Entonces, la ósmosis es un tipo de transporte mediante el cual el agua pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. En la ósmosis, las moléculas de agua se mueven de una región de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Qué quiere decir eso? Al agua se le llama solvente y a las moléculas, a los iones, se le llaman solutos. Entonces al agua se le dice solvente y a las moléculas se le dice soluto. Entonces, vamos a suponer que este es un recipiente. En el recipiente nosotros cargamos, hay una membrana, esta membrana se llama membrana es una membrana semipermeable, esto que vemos aquí, ¿sí? Y echamos agua, hay agua, ¿sí? Y acá colocamos una membrana semipermeable. Acá introducimos, vamos a suponer, 5 moléculas de sodio, de glucosa, por ejemplo, acá 5, y acá colocamos 4 moléculas de sodio. Acá hay 5 moléculas de sodio y acá hay 4 moléculas de sodio. En este espacio hay 5 y en este espacio hay 4, ¿sí? Entonces, el agua, como hay una diferencia de concentración en los solutos, o sea, acá hay 5 solutos y acá hay 4, hay una diferencia de concentración, entonces el agua se desplaza, como dice acá, se mueve de una mayor concentración a una de menor concentración. O sea, si aquí hay 5 y acá hay 4, el agua va a tender a irse hacia afuera, hacia acá. Porque acá hay menor concentración de solutos, solamente hay 4 moléculas, entonces el agua va a ir hacia afuera. Si ocurre lo opuesto, si aquí hay mayor concentración de soluto y acá hay menor concentración de soluto, entonces el agua va a tender a irse de adentro hacia aquí. ¿Y cómo se produce el equilibrio en la ósmosis? Acá tiene que haber 5 moléculas y acá tiene que haber 5 moléculas. Entonces el agua se mantiene ahí, el agua no entra ni no sale. Y eso es la ósmosis. La ósmosis es el desplazamiento del agua, ¿sí? Dependiendo de la concentración de los solutos. Si acá hay 5, acá también tiene que haber 5. Entonces el agua se mantiene. Si acá hay 5 moléculas y acá solamente hay 4, entonces el agua va de una de mayor concentración de solutos a una de menor concentración de solutos. Y eso es la ósmosis. ¿Entendieron la ósmosis, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, de aquí vienen tres formas de la célula. Hay una célula que se llama célula isotónica, célula hipotónica y célula hipertónica. La célula isotónica quiere decir que
el tamaño o la concentración de agua, tanto dentro como fuera de la célula, es igual. O sea, dentro de la célula hay 5 y fuera de la célula hay 5. Entonces, las concentraciones se encuentran iguales y por ende, ¿sí? La célula tiene su tamaño, es isotónica, es igual a todas las otras células que se encuentran a su alrededor. En cambio, las células hipotónicas, hipo quiere decir chico, hipo quiere decir chico. Dame un ratito. Ahí. Entonces, hipo quiere decir chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula se achicó, hipotónica, se achicó. Estas son las células que se encuentran alrededor. Tienen todo este tamaño, pero esta célula es una célula hipotónica, se achicó. ¿Y por qué pasa eso? Porque dentro de la célula hay mayor concentración de solutos y fuera de la célula hay menor concentración de solutos. Entonces el agua salió hacia afuera. Y como el agua salió hacia afuera, entonces se achicó la célula. Eso quiere decir hipotónica. Y la célula hipertónica es lo opuesto. Quiere decir que fuera de la célula hay mayor concentración de solutos. Fuera de la célula hay mayor concentración de solutos y dentro de la célula hay menor concentración de solutos. Entonces el agua que hizo entró dentro de la célula. Entonces la célula aumentó de tamaño. Entonces tenemos isotónica, que son las células es igual a todas. Hipotónica es cuando la célula se achicó. E hipertónica es cuando la célula aumentó de tamaño. Y luego tenemos el transporte activo, en donde el transporte activo sí necesita de energía, necesita de ATP para que la molécula pueda ingresar dentro de la célula. Y en el transporte activo, todas las moléculas ingresan a través de las proteínas. Por ejemplo, utilizan este mecanismo sustancias como el sodio, el potasio, el cloruro, calcio, hierro, hidrógeno, yoduro, urato, diversos azúcares y la mayor parte de los aminoácidos ingresan a través de las proteínas por un transporte que es el transporte activo. Ahí tenemos un transporte activo que se llama transporte activo primario, en donde necesita el ATP, ¿sí? El adenosintrifosfato, y hay un transporte que se llama transporte activo secundario, en donde la energía procede secundariamente de la que está almacenada bajo la forma de diferencia de concentración iónica a ambos lados de la membrana y que aparece gracias al transporte activo primario. ¿Qué es lo que pasa? Voy a explicar esta acá. Viene la molécula, viene por ejemplo un aminoácido ya es grande, con carga, los hidratos de carbono le ven a ese aminoácido y le dicen, ¿qué vos querés? Y yo quiero ingresar dentro de la célula. No, pero vos tenés que tener efectivo, tenés que tener ATP para poder ingresar. Así no vas a ingresar acá. Bueno, sí tengo ATP, le dice. Entonces, bueno, entonces vos vas a entrar a través de la proteína, le dice. Entonces viene la molécula aquí y antes de ingresar dentro de la proteína, ese ATP se desdobla. O sea, ATP quiere decir adenosin trifosfato, quiere decir que tiene 3 fósforos, 3 moléculas de fósforo. Entonces, un fósforo sale de ese ATP y al liberarse ese fósforo, ahí se produce la energía. Entonces, la molécula ingresa dentro de la proteína. Entonces, ese fósforo o este ATP que está acá, como liberó un fósforo, entonces ya no es más ATP, ya no es más trifosfato. Se convirtió en ADP, adenosin difosfato, porque solamente ya tiene 2 fósforos. Entonces este ADP se encuentra acá fuera de la célula merodeando, y fuera de la célula hay mucho fósforo. Entonces vamos a suponer que viene otra molécula, viene esta molécula, viene, y quiere ingresar dentro de la célula. Entonces los hidratos de carbono le dicen,
¿Qué querés? Yo quiero entrar dentro de la célula, pero vos no tenés ATP. Sí, pero allá hay uno que me va a prestar de eso. Entonces viene esta molécula y acá viene el ADP, ese ADP que se liberó. Viene el ADP a la molécula y el fósforo que se encuentra por fuera, ¿sí? Viene, se une al ADP y forma otra vez ATP. Entonces ese ATP libera otra vez el fósforo y esa molécula se convierte otra vez en ADP. Y comienza el ciclo, constantemente ocurre eso. Y eso es el transporte activo secundario, es esto que vemos aquí. Es el transporte activo secundario. El transporte activo primario es donde la molécula ya trae su propio ATP. Y el transporte activo secundario es cuando la molécula utiliza el ATP que se encuentra por fuera de la célula. Un ejemplo de transporte activo primario es la bomba de sodio y potasio. Es una bomba que se encuentra dentro de la célula. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. Bueno, voy a salir porque eso que te voy a explicar ahora es un poquito largo. Entonces, voy a salir, chicos, y nos vamos a volver a conectar dentro de 5 a 8 minutitos mientras me graba la clase, ¿sí? Dale, profe. Dale, dale. Bueno, profe. Dale, dale. Dale, profe.